Hasta no hace muchos años los padres pudientes le regalaban a su hijo varón al cumplir 18 años un automóvil. La costumbre fue cambiando por dos razones esenciales. La primera, la situación económica. La segunda, porque evidentemente nunca dio buenos resultados, porque lo que fácil viene, fácil se va. Las dificultades son partes del plan de Dios para nuestra vida. A nadie nos gustan las dificultades. A todos nos gustaría que las cosas nos sucedan de manera fácil, que podamos obtener las cosas de manera sencilla. Sin embargo, las dificultades son parte del plan de Dios para nuestra vida. Porque hay cosas que Dios permite, hay dificultades que Dios permite para ordenar nuestros pasos, para enderezar nuestro camino. Pero hay dificultades originadas en Dios. Son dificultades que tienen como propósito hacernos justamente las cosas un poco difíciles, para que la bendición no se nos escape como el agua entre los dedos. Dice la palabra de Dios en Josué, capítulo 11, versículo 19 al 20. Si tienes Biblia y puedes abrir tu Biblia allí, me voy a referir no solo a este texto o a estos dos versículos, sino a algunos otros versículos dentro de este capítulo 11 del libro de Josué. Josué capítulo 11, versículo 19 y 20 dice la palabra de Dios. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Dios. La guerra vino de Dios. Para que, dice, que endureció el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como el Señor lo había mandado a Moisés. No hay fórmulas mágicas. Estamos viviendo en tiempos en los que todo parece que se soluciona con fórmulas mágicas para obtener resultados inmediatos. Pero la realidad es que no hay fórmulas mágicas para obtener resultados inmediatos y principalmente resultados reales. No hay tal cosa como una crema que uno se ponga en la panza y se pueda reducir la panza. No hay una loción que realmente devuelva el cabello a una persona. No hay fórmulas económicas a través de las inversiones en estas criptomonedas. Gente que piensa que se va a hacer rico con este tipo de inversiones. Porque la realidad es que nada es fácil en la vida. Es por eso que hay dificultades que se originan en Dios para que obtengas resultados reales. Israel estaba conquistando la promesa de Dios, la tierra que Dios le había prometido cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y a modo de contexto, no quiero leerlo, pero entre los versículos 1 al 5 de este capítulo 11, dice que los habitantes de la tierra de Canaán, dice que salieron como la arena, dice que está a la orilla del mar, para pelear contra Israel. Ellos presentaron guerra. Y el texto nos dice, el versículo 19 que leímos, que esto venía de Dios. El versículo 20, dice que esto vino de Dios. Que ellos fueran a conquistar la promesa que Dios le había dado, sin embargo, el enemigo se le opuso. Y dice que salieron como la multitud de la arena del mar, eran millones. Pero esto vino de Dios. Nada pudieron tomar si no fue por guerra, porque esto vino de Dios. Porque las promesas de Dios son reales y nunca será fácil conquistarla. Hay gente que cree que puede conquistar las promesas de Dios de manera fácil, sencilla. Sin embargo, siempre habrá una batalla para poder alcanzar una de esas promesas. El gran problema de mucha gente que llega al camino de Dios es que todo lo quiere fácil. Es por eso que a muchos se desalientan y muchos prefieren lo fácil, darle dinero a un curandero, a un hechicero, a un brujo. Muchos prefieren pactar con esos falsos vendedores de esperanza antes que enfrentar las dificultades que supone obtener resultados reales. La diferencia entre las dificultades permitidas por Dios y las dificultades originadas por Dios es que detrás de toda dificultad originada por Dios hay
una promesa de Dios como recompensa para los que están dispuestos a luchar. Es por eso que este capítulo 11 del libro de Josué nos va a presentar algunas cosas que son fundamentales cuando nos enfrentemos a estas dificultades originadas por Dios. Te voy a mencionar algunas de ellas. En el versículo 6, lo primero que necesitamos es ser constantes en la fe, es tener una fe constante. Veamos qué dice el versículo 6. Dice más, el Señor dijo a Josué, cuando se encontró con todos estos enemigos que estaban haciendo la guerra, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, y desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. La fe real resiste el tiempo. La fe sin paciencia es como ir al médico y no seguir un tratamiento. ¿Cómo esperar que el médico nos dé una solución inmediata? El médico generalmente nos dará un tratamiento y ese tratamiento llevará tiempo. Es por eso que no basta solo con creer en Dios. Eso es tener fe y es necesario y es bueno naturalmente. Pero necesitamos creer en Dios a pesar de que las cosas no se den, que Dios no responda, que las circunstancias no las alcancemos, las promesas no las alcancemos en el tiempo que nosotros deseáramos. Notemos que el Señor le dijo a Josué, le dijo, no tengas temor, porque yo mañana haré esta obra, los entregaré a todos muertos delante de ti. No era hoy, era mañana. Y Josué y el pueblo de Israel tenía que esperar. A veces Dios nos puede decir sí, nos puede decir no, o nos puede decir que esperemos. Yo creo que la respuesta que más nos cuesta aceptar es la espera. Notemos que Dios les dijo no tengas temor, porque el temor es contrario a la fe, pero también le dijo mañana. A veces que Dios nos va a decir así. Y son dificultades originadas con Dios, pero no solo debemos creer, debemos tener una fe que resista el tiempo, una fe constante. Es por eso que Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. La segunda cosa que necesitamos frente a las dificultades originadas por Dios es rodearnos de gente de fe. Notemos que hizo Josué en el versículo 7, dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Josué se rodeó de gente de guerra. Lo que oyes determina lo que crees, y lo que crees determina lo que logras en la vida. Cuando los leones atacan a los búfalos buscan rodearse de leones para atacar al búfalo. El búfalo, cuando se ve atacado por los leones, busca justamente rodearse de búfalos. Cuando Josué entendió que la guerra venía de Dios, que esta batalla venía de Dios, inmediatamente Josué se rodeó de gente de guerra. Es necesario que si estás enfrentando dificultades originadas por Dios, o más bien originadas en Dios, te rodees de gente de guerra, te rodees de gente de oración, te rodees de gente que te edifique. Hay gente que alimentarán tu fe con palabras. Es por eso que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Hay gente que se debilita, pero a veces debemos examinar de quiénes nos estamos rodeando. Cuando se presentan las dificultades, ¿de quién te estás rodeando? Por eso que si quieres tener las fuerzas del búfalo, Salmo 92, 10 dice que Dios aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, pero para tener la fuerza del búfalo debes rodearte de búfalos, debes rodearte de gente de fe. La tercera cosa que necesitamos frente a dificultades originadas en Dios es obediencia total a Dios. Mira que dice versículo 15. Dice, de la manera que el Señor lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Obediencia media es desobediencia. El éxito de un tratamiento médico no es solo que te compres los remedios, eso es obediencia, sino que sigas las indicaciones. Habitualmente el médico te da una receta, pero te da otra
que son las indicaciones. De nada te sirve tener la receta si no vas a seguir las indicaciones, si no te vas a tomar los medicamentos en el horario que el médico te dice, en la forma en la que el médico te dice. Frente a la dificultad originada por Dios, Josué hizo las cosas de la manera que Dios le había mandado a Moisés y de la manera que Moisés le había mandado a él, sin quitar ninguna palabra. Muchas de las dificultades originadas en Dios son una prueba de nuestra obediencia. Un hombre en la Biblia llamado Elimelec y su mujer Noemí enfrentaron una dificultad originada en Dios, porque dice que Dios había traído hambre sobre la tierra de Israel. Pero en esa dificultad, ellos se fueron a la tierra de Moab, a los campos de Moab. Y allí murió Elimelec y allí murieron sus 2 hijos. Saúl enfrentó una dificultad originada en Dios, porque Saúl debía esperar al profeta Samuel para ofrecer sacrificios antes de ir a la guerra. Sin embargo, como el profeta Samuel se demoraba, Saúl ofreció sacrificio. Y era Dios el que había originado eso. Pedro enfrentó una dificultad originada en Dios, porque cuando vinieron a arrestar al Señor con palos, con fuegos, con antorchas, eso era plan de Dios. Y Pedro sacó la espada y cortó la oreja al siervo del centurión. Y el Señor le dijo: guarda tu espada, Pedro, porque el que espada mata, a espada muere. Por lo cual, quitar alguna palabra de todo lo que el Señor te ha mandado nunca será algo beneficioso para tu vida. La cuarta cosa, y con esto termino, que necesitamos frente a dificultades originadas en Dios es perseverar hasta el final. Notemos que el versículo 18 dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Y el versículo 22 dice: ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y Asdod. Ninguno quedó. Pero Josué sostuvo guerra por mucho tiempo, hasta que no quedó ninguno. Las dificultades prolongadas, cuando se prolongan por más tiempo del que nosotros calculamos, cosas que no se resuelven de manera inmediata, suelen ser parte de procesos prolongados. Es por eso que hay cosas de las cuales Dios te liberará inmediatamente. Esta fue mi experiencia. Cuando llegué al camino de Dios, hubo cosas que Dios instantáneamente cambió en mi vida. Hubo cosas que tardaron algún tiempo. Y hubo cosas que duraron mucho tiempo. Algunas duran hasta hoy, con las cuales tengo que seguir batallando. Por mucho tiempo dice la palabra que Josué tuvo guerra con estos reyes. Y aunque Josué no entendía en ese momento que esto venía de Dios, él perseveró hasta que ninguno de ellos quedó en la tierra de Israel. Aún la mayor tribulación que vivirá la humanidad en los días del anticristo, la perseverancia será clave. Es por eso que la Biblia dice que el que persevere en esos días hasta el fin, éste será salvo. Porque la perseverancia puede ser tu mayor fortaleza en procesos prolongados. Termino con esto. Detrás de cada dificultad originada en Dios, hay un milagro por el que debemos luchar. La Biblia nos habla de una mujer cananea, que ella tenía una hija endemoniada, y se acercó al Señor y se encontró con una dificultad originada en el Señor, porque el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. La trató de perra, porque era una mujer extranjera. La mujer con el flujo de sangre se encontró con una dificultad originada en Dios, porque ella quería llegar a Jesús. Dice: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Pero había multitudes de personas. Ella pensaba que no iba a llegar, pero tuvo que esforzarse, tuvo que vencer esa dificultad originada en Dios. Jairo, que había ido al Señor a pedirle justamente que su hija se estaba muriendo, y esta mujer lo detuvo, se encontró con una dificultad originada en Dios, porque resulta que vinieron y le dijeron: mira, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Sin embargo, el Señor le dijo: no temas, cree solamente. Y él fue y la resucitó. Hubo 4 que llevaban a un amigo que era paralítico en un lecho. Y querían llegar a Jesús, pero estaba en una casa, y la casa estaba llena, era imposible entrar. Se encontraron con una dificultad originada en Dios. Y ellos hicieron un hueco en el techo para meter a su amigo allí y que el Señor lo sanara. Zaqueo se encontró con una dificultad originada en Dios, porque él era muy petizo y no podía ver al Señor. Tuvo que subirse a un árbol sicómoro
¿Y cuántos casos podríamos encontrar? ¿Cuántas veces nos encontramos con dificultades originadas en Dios? Pero cuando la dificultad es originada en Dios, debemos luchar y nuestra victoria estará asegurada. Por lo cual, si tienes una fe constante, si te rodeas de gente de fe, si tu obediencia a Dios es total y si perseveras hasta el final, las dificultades que Dios permita en tu vida le darán una nueva dirección a tu vida. Y las dificultades que se originan en Dios serán tu gran oportunidad para desarraigar esas cosas que pueden echar a perder la bendición, que pueden hacer que la bendición que Dios te da, la sanidad que Dios te da, el milagro que Dios hace en tu vida, se te vaya como el agua entre los dedos. A nadie le gusta la dificultad, pero tienes que saber que a veces Dios permite dificultad en tu vida para enderezar tus pasos, para darle una nueva dirección. Y tal vez estás enfrentando dificultades que se han originado en Dios precisamente. Pero Dios quiere que la bendición que Él te va a dar luego de que obtengas la victoria no se te escape como el agua entre los dedos. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hay personas que están atravesando dificultades. Es por eso que en este momento están oyendo esta palabra, están viendo este video. No creemos en la casualidad, sino en la causalidad. Hay una causa, hay una razón. Pudieran estar haciendo otra cosa, pero están oyendo esta palabra. Y personas que tal vez están atravesando enfermedades, atravesando dificultades en lo económico, atravesando dificultades en la familia, pleitos, peleas, divisiones, desacuerdos, angustias. Cualquiera sea la situación. Señor Dios mío, pedimos, Señor Dios mío, que nos dé la fortaleza para enfrentar esta situación y podamos desarraigar, Señor, esas cosas que están trayendo amargura a nuestra vida. Yo envío esta palabra creyendo que harás un milagro en aquellos que la reciban. Y la bendición que derramarás sobre su vida no se le escapará como el agua entre los dedos, sino que será una bendición que perdure para el resto de su vida. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a este canal y te invito a que la compartas, porque no solo bendecirá tu vida, sino que bendecirá la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.